Muy buenos días, hermanos. Vamos a comenzar este bendecido culto con el himno número 32. Nos reunimos en tu santuario, donde santos ángeles te rinden su olor. Vamos a adorar tu gran nombre en la santidad de tu presencia. Te alabo, Señor. Estamos felices de estar nuevamente un sábado más en la casa de Dios. Estamos contentos por la cantidad de hermanos que nos hemos dado cita en el templo. Estaba pensando lo que decía el salmista: un día en la casa de Jehová es mejor que 1000 fuera de ellas. Extendemos a cada uno una cordial bienvenida a la adoración central en esta mañana. También extendemos una bienvenida a las personas que nos siguen por las distintas redes sociales. Vamos a tener una palabra de oración y luego algunas consideraciones, así como estamos. Eterno Padre que estás en los cielos, venimos ante tu presencia agradecidos por haber disfrutado de tu protección, de tus bendiciones en la semana. Venimos agradecidos porque nos permites una vez más reunirnos para adorar tu nombre, para cantarte himnos, para aprender más acerca de tu voluntad para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que te quedes en cada corazón, quienes estamos en este lugar, en el templo, y quienes no han podido venir y nos están siguiendo a través de las redes sociales. Te pedimos y te agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, corresponde en este sábado votar los traslados que hemos propuesto en sábados anteriores. Yo voy a leer los nombres de quienes han sido leídos ya para residir en la iglesia y miembros que nos han dejado para irse a otro lugar. Quienes se van a incorporar como miembros de la iglesia del Parque: Brenda Schumann Seraolo, Sebastián Schumann Seraolo, Carla Noelí Cardoso, Julieta Sánchez, Nicole Neugebauer, Norma Beatriz González, Princesa Capovel, Tatiana Ivonne de Sá, Juan Gabriel López Segado. Estos 4 nombres siguientes son quienes van a ser trasladados: Agustina Soledad Blanco Lanche a la UAP, Mauricio Yacmiu a la UAP, Tania Zaragoza a Rosario Centro y Jorge Duca a Cañada de Gómez. Voy a pedir a los hermanos, a los miembros de la iglesia que están de acuerdo, que levanten su mano derecha en aprobación. Muchas gracias. Está votado. Otra consideración cortita
ustedes han recibido, cada uno de ustedes, en la entrada, esta tarjetita. Orar para salvar. Es un desafío personal. Nadie va a controlar esto, sino que el Señor nos está dando la oportunidad de organizar nuestra forma de interceder por los demás. Hay aquí espacio para 5 nombres, o tal vez 10, porque detrás hay 5 espacios más, donde ustedes van a poner los nombres de las personas por las cuales van a orar este año. Así que en el tiempo de una semana o tal vez 2 semanas, coloquen ahí los nombres de las personas por las cuales ustedes van a orar. Pero no solamente eso, y por eso es que le damos la tarjetita para que los nombres queden registrados, sino que también ustedes van a hacer algo más por las personas registradas. Tal vez una visita, tal vez una llamada telefónica, tal vez un mensaje de texto, para mencionarles que están orando y van a empezar a recibir las devoluciones, los milagros que Dios hace cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros intercedemos ante Él por personas y cuestiones puntuales. El desafío es entonces completar la listita, orar por ellos, pero también acercarnos de alguna manera a las personas por las cuales estamos orando. Debería recordar aquí el protocolo. Creo que todos estamos sabiendo, le vamos a pedir que simplemente los cumplan, tengan cuidado, el tapaboca, el distanciamiento personal entre las personas que no son convivientes, para evitar contagios y para evitar malos ratos. Vamos a ser elevado al trono de gracia por una parte musical, es un trío instrumental, quienes van a interpretar Sublime Gracia. Es la compañera nuestra, Erika Miller, conocida con su equipo. En su momento ellos van a tener la parte especial. Quisiera también mencionar que quien va a predicar, después vamos a hacer una oración junto, es el matrimonio Sechi. Jeremías y Damasia son conocidos por nosotros en la comunidad y en la comunidad de la iglesia, en la familia de la iglesia también. Ellos van a presentar la palabra en esta mañana. Creo que está todo dicho. Vamos a pedirle entonces que pasen los chicos que van a dirigir los cantos para cantar los himnos y poder recoger las ofrendas. Qué lindo, hermanos, encontrarnos en la casa de Dios para alabar su nombre. Saben que una vez se le preguntó a un anciano cuál era su versículo preferido y él dijo, miren, si yo tuviera que elegir uno solo de la Biblia y toda la Biblia desaparecería, elegiría Juan 3:16. ¿Se acuerdan todos que dice Juan 3:16? ¿Alguno lo puede mencionar el versículo? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El resumen de la Biblia dice es ese. Si todo lo otro desaparece, dice con Juan 3:16 nos podemos arreglar para dar el mensaje. Y esta mañana estaba leyendo el himno que vamos a cantar por primera vez, que es el himno número 123, Cuánto nos ama Jesús, y pensaba lo mismo. Si los demás himnos quizás no existieran, este creo que es un resumen del plan de salvación. Jesús nos ama y no solamente eso, sino que vino a morir por nosotros. Vamos a cantar juntos el himno número 123.
compró en la cruz. Oh, cuánto te ama, oh, cuánto me ama, cuánto nos ama Jesús. Bien, a continuación vamos a cantar el himno número 596. Este himno es uno de los corazones del tema de estos 10 días de oración. Habla acerca de qué cosa. Los 10 días de oración, ¿qué estamos reforzando en estos 10 días? La familia, exactamente. Y este himno se llama Edificamos Familias. Y miren la primera estrofa, dice: el hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí, pues hay amor. Qué importante que en el hogar pueda haber amor. Vamos a cantar juntos entonces el 596. El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor. De distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Muy bien, a continuación vamos a cantar el himno número 75, pero para esto voy a pedir a los diáconos y diaconisas que se adelanten para recoger las ofrendas, mientras nos preparamos con este himno Grande es Jehová, himno número 75. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz en santa unción. Grande
es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Amén. Hermanos, vamos a pedir que nos postremos y usemos un minuto, un tiempito para la comunión con Dios. Vamos a pedirle que en las oraciones que ustedes van a elevar al trono intercedan por Jeremías y Damasia, quienes van a presentar la palabra en esta mañana. Luego de un tiempito, Damasia va a hacer una oración audible. Podemos arreglarnos. Por estar aquí, en tu casa de oración. Estamos un grupo de tus hijos de rodillas ante ti, pidiéndote con humildad que perdones nuestros pecados y que nos llenes con tu Espíritu Santo. Que hoy, Señor, podamos escuchar tu voz y ponerla en práctica. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.
Feliz sábado, hermanos. Estamos muy contentos como familia, como matrimonio, con Damasia, estar aquí ante la presencia de Dios, una gran responsabilidad. Y queremos que Dios hable a través de nosotros. Nos hemos preparado para que el Señor pueda utilizarnos y el mensaje pueda ser de Dios y de beneficio para toda la iglesia. Bueno, buenos días, feliz sábado. Dentro de los 10 días de oración y las 10 horas de ayuno que estamos en esta semana, vamos a hablar de los factores de éxito o de fracaso en la familia. Así se llama, lo hemos titulado así. ¿Y dónde buscar o dónde consultar, dónde encontrar estos factores? ¿Dónde ir a buscarlos? Y como adventistas, ¿dónde vamos a ir? A su palabra, ¿no? Y al espíritu de profecía. Dios en su misericordia nos ha dejado muchos escritos. Él se comunica en este tiempo mediante su palabra, mediante sus escritos. Y qué bueno poder conocer su voluntad para nuestras vidas, para que podamos ser felices. Y en 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vemos que en la Biblia hay hombres y mujeres que tuvieron los mismos desafíos, los mismos problemas, las mismas luchas que nosotros. Y esto nos sirve para darnos aliento y también para amonestarnos. En esta cita, en Patriarcas y Profetas, en la página 215, me gusta mucho porque dice: si se los hubiera presentado como personas intachables, nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, podríamos desesperar por nuestros errores y fracasos. Pero viendo cómo lucharon otros con desalientos como los nuestros, cómo cayeron en la tentación como nos ha ocurrido a nosotros, y cómo, sin embargo, se reanimaron y llegaron a triunfar mediante la gracia de Dios, nos sentimos alentados en nuestra lucha por la justicia. Así que esto nos da fuerza, nos reconforta, ¿no? Para evitar errores, desalientos y poder seguir adelante viendo los ejemplos que están escritos. Dice también: así como ellos, aunque vencidos algunas veces, recuperaron lo perdido y fueron bendecidos por Dios, también nosotros podemos ser vencedores mediante el poder de Jesús. Por otro lado, la narración de sus vidas puede servirnos de amonestación. Muestra que de ninguna manera Dios justifica al culpable, ve el pecado que haya en aquellos a quienes más favoreció y lo castiga en ellos aún más severamente que en los que tienen menos luz y responsabilidad. Es fuerte esta cita, pero la vamos a desarrollar abriendo nuestras Biblias en 2 de Samuel 6, versículo del 1 al 11. Una historia que creo que más de una vez todos la hemos leído y nos hemos hecho varias preguntas a partir de esta historia. Antes de leer esta historia, que como dice la palabra de Dios, todo lo que fue escrito nos sirve de ejemplo y una amonestación para nosotros. Así que hay una enseñanza para nosotros en esta mañana. Esta historia ocurre de camino de Kiriat Jearim de Baala hacia Jerusalén. Cuando el rey David había ascendido al trono, había tomado la ciudad de Jebús. Jebús se le cambió el nombre después por Jerusalén. Jebús era Jerusalén. Se llamaba Jebús porque los jebuseos la habían tomado. Y David tomó esa ciudad. Y no solo eso, sino que el temor de los pueblos circundantes, Dios puso temor en los pueblos circundantes hacia el reinado de David. David estaba con Dios. Y en esa ocasión, en 2 oportunidades los filisteos atacaron a David, pero David buscó a Dios, Dios le indicó qué debía hacer y le dio la victoria.
Y ahora, él en su corazón hace mucho tiempo tenía el deseo de llevar el arca de Dios, que recuerdan, durante la época de Elí, por la apostasía de su familia, los filisteos tomaron esa arca, la devolvieron en carros porque empezaron a salir plagas, y esa arca quedó en Kiriat Jearim. Por muchos años, durante todo el reinado de Saúl, esa arca quedó allí. Ahora David tenía el corazón agradecido a Dios, lleno de gozo, y quería traer nuevamente esa arca hacia Jerusalén. Y vamos a leer entonces la historia, el relato. Dice versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de entrar en mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de Jehová, sino que la hizo llevar a casa de Obed-Edom el Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom el Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Hermanos, imaginemos la escena. David en Jerusalén, con Jerusalén conquistada, asentándose en el trono, con 2 victorias poderosas que Dios le había dado. Él tenía el corazón lleno, quería honrar a Dios. Él deseaba en su corazón sinceramente que su presencia, que era ese arca, era el símbolo de la presencia de Dios, sea llevada a la ciudad de David, a Jerusalén. Y era gozo y alegría, había instrumentos musicales. Sinceramente David quería hacer esto, pero algo sucedió, hermanos, algo tremendo que cortó el gozo y la alegría. Algo que entristeció a David, algo que lo llevó a cuestionar a Dios su justicia. Y él se dio cuenta, reconoció que algo andaba mal. Él sinceramente quería honrar a Dios, pero algo andaba mal. Y si se fijan en el versículo 10, él no quiso llevar el arca de Dios a Jerusalén. No quiso. Sin embargo, una familia que, aun temblorosa y con respeto, aceptó recibir el arca de Dios en su casa. Y dice que por 3 meses estuvo la casa, ¿en dónde? En la casa de Obed-Edom. Y Dios bendijo a esa familia. Por un lado, un rey que es reprendido por Dios, que no quiere llevar el arca por temor. Y por otro lado, una familia que recibe ese arca de Dios y Dios bendice a esa familia. Podemos preguntarnos por qué. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué un momento de gozo y alegría? Si David era sincero en su corazón, quería honrar a Dios y quería tener su presencia. ¿Por qué sucedió esto? Dice, un temor repentino se apoderó de la regocijada multitud. David se asombró y alarmó, y en su corazón puso en tela de juicio la justicia de Dios. Él procuraba honrar el arca como símbolo de la presencia divina. ¿Por qué entonces se había mandado aquel terrible castigo para que cambiara la escena de alegría en una ocasión de dolor y luto? ¿Por qué pasó esto, mis hermanos? Esos 3 meses
fueron de reflexión para David. Al ver caer a Usa, David, reconociendo que su propio corazón no estaba del todo en armonía con Dios, tuvo temor al arca, no sea que alguno de sus pecados le acarreara castigos. Pero Obed-Edom, aunque se alegró temblando, dio la bienvenida al sagrado símbolo como garantía del favor de Dios a los obedientes. La atención de todo Israel se dirigió ahora hacia el Geteo y su casa para observar cómo les iría con el arca. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Hermanos, David y todo el pueblo, queriendo honrar a Dios, lo deshonraron. Porque Dios había dado mandamientos explícitos, muy explícitos y específicos de cómo debía ser transportada esa arca. Si ustedes prestaron atención a la historia, ellos decidieron fabricar un carro nuevo, hacer un carro nuevo para llevar en un carro nuevo el arca de Dios. ¡Qué brillante idea! ¡Qué fantástica! Pero eran ideas humanas. El Señor había indicado, ellos se habían consagrado a una obra santa, sagrada, como la de transportar la ley de Dios. Y entonces ellos no habían seguido las indicaciones del Señor. Dios había indicado, había puesto orden en Israel. Fíjense que Dios le dijo a Moisés, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Dios debía ser el centro de sus vidas. Todo lo debía atravesar el santuario que simbolizaba a Cristo. El plan de salvación tiene que estar en la mente de cada uno de nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tenía que ser el centro de sus vidas. Pero Él había mandado que la tribu de Leví, que rodeaba el campamento, sea la que administrara los asuntos del santuario. Y vemos ahí en la imagen, la tribu de Leví se dividía en familias. Al frente, a la entrada del santuario, estaban Aarón y los descendientes de Aarón, sus hijos. Solo ellos podían ejercer el sacerdocio. También habitaba Moisés a su lado. Al sur, al lado izquierdo, habitaban los coatitas, los hijos de Coat. Ellos eran esto está en lo que les estoy comentando, están registrados en números 4 al 7, hermanos. Los hijos de Coat eran los encargados de transportar los muebles sagrados. Pero ellos no podían tocar y no podían mirar los muebles sagrados, porque dice la palabra de Dios, el día que los toquen iban a morir, y los sacerdotes debían cuidar de eso. Los gersonitas eran encargados de transportar las cortinas, y los de la familia de Merari eran encargados de llevar las columnas y las tablas que formaban las paredes del santuario. Dios había dado un orden. Moisés le proveyó carros y bueyes a los gersonitas y a los hijos de Merari, pero no le dio carros a los hijos de Coat, porque ellos debían transportar sobre sus hombros el arca de Dios que contenía la santísima ley de Dios. David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario, pero el Señor no podía aceptar el servicio porque no se cumplía de acuerdo con sus instrucciones. Los filisteos, que no conocían la ley de Dios, habían puesto el arca sobre una carreta cuando la devolvieron a Israel, y el Señor aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho. Pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos, y al descuidar estas instrucciones, deshonraban a Dios. A veces podemos tener muy buenas intenciones y queremos hacer las cosas de la mejor manera, pero de la mejor manera que nos parece a nosotros. Pero hay cosas que Dios ya dejó establecidas, ya hay instrucciones. Por ejemplo, en este caso, era muy buena idea la de David, la de su carro nuevo. No nos parece mal, pero no era de acuerdo a la que Dios quería. Y a veces nos cuesta eso, hacer las cosas de acuerdo a como Dios quiere y no como nosotros queremos, como a nosotros nos parece. Y tenemos que ser humildes y obedecer y hacer lo que Dios nos pide, que es para nuestro beneficio. La reprensión divina realizó su obra en David. Esos 3 meses él pudo reflexionar. Vio cómo Dios bendició a esa familia y cobró ánimo, confió en el Señor.
El temor se alejó porque se dio cuenta que él, aunque era sincero en honrar a Dios, lo había deshonrado. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros quizás podemos tener sinceridad y querer honrar a Dios, pero no seguimos las instrucciones del Señor y de esa manera lo deshonramos? Esta situación lo indujo a comprender como nunca antes en la vida de David había experimentado esto, la santidad de la ley de Dios y la necesidad de obedecerla estrictamente. David entendió el mensaje del Señor, entendió su misericordia y bondad. Y nosotros también tenemos una obra sagrada. Dios instituyó la familia en Edén. Es una institución sagrada. Así como David tenía una obra sagrada en llevar el arca hacia Jerusalén, nosotros tenemos una obra sagrada de llevar las familias a la Jerusalén celestial. Es una obra sagrada, pero para que podamos tener la bendición de Dios, necesitamos conocer las instrucciones de Dios y seguirlas, y pedir ayuda a Él para que Él nos pueda fortalecer. Bueno, nosotros hemos buscado los factores de éxito y fracaso en la familia. Nos hemos basado en el Hogar Cristiano, que les recomendamos que todos lo lean. Y hay muchos consejos, pero hemos puntuado 6. El primero, ya lo hemos desarrollado con la historia de David, que es la necesidad de la obediencia estricta a las instrucciones de Dios. En segundo lugar, vamos a hablar acerca del culto de familia. Luego, la familia y el sábado. Los casamientos prohibidos. El quinto, escuchen bien, consultar a Dios y a los padres antes de casarse. Y el último, y muy importante, sobre matrimonios prohibidos, prematuros. No vamos a profundizar en ellos porque no nos alcanzaría el tiempo, pero queremos compartir con ustedes algunas cosas. Sobre el culto familiar, ya sabemos como hijos de Dios, como adventistas, sabemos que debemos realizar el culto de familia de mañana y de tarde. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Tenemos la historia de Abraham que levantaba un altar, invitaba a toda su familia a hacerlo. Esto ya lo sabemos, pero la pregunta es, hermanos, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos respetando la hora del culto? ¿Cómo está el altar de Dios en nuestro hogar? ¿Qué altar está edificado? ¿Está levantado el altar de Dios o está el altar de Baal? ¿Qué cosas se están ocupando en nuestra familia, ocupando ese tiempo para invitar a Jesús a nuestra casa? ¿Será que estamos ocupados con trabajo, con tanto trabajo? Estamos ocupados con el celular, con series, con visitas sociales. Muchas de estas cosas son buenas, otras no tanto. Pero no estamos dando el lugar debido a Dios de mañana y de tarde. El Señor está tocando la puerta y llamando, porque Él quiere ser el huésped honor de nuestras familias y quiere que nuestras familias sean bendecidas. Por la mañana y por la tarde, el universo celestial presta atención a cada casa en la que se ora. Qué hermoso, ¿no? Que el universo celestial, todo el cielo está atento, y fíjense que dice en cada casa que se ora, ¿no? A veces pensamos el culto familiar solo cuando hay niños, ¿sí? Ya después de adolescentes, jóvenes, más grandes, ya no hay más culto. Y fíjense que dicen en cada casa. Entonces, qué bueno sería que el culto sea siempre, no importa las edades, las relaciones que haya en esa casa. Quizás hay estudiantes y es un departamento de amigos. Qué bueno sería realizar el culto a la mañana y a la tarde para entregarnos a Dios, entregar esa casa, entregar cada uno a entregarse a Dios. O personas mayores, quizás hay abuelos solos o abuelos con hijos ya grandes. ¿Por qué no todos los que están en el hogar por la mañana y por la tarde invocar a Dios? Obviamente que
Primero, tiene que estar nuestro culto personal, eso lo damos por sentado. Y también Dios es tan amoroso que también nos detalla, porque no son tips, no tenemos tips que si queremos seguimos o si queremos no seguimos. No, tenemos consejos inspirados por Él, que nos ayuda a cómo hacerlo. Algunos los conocemos, que los momentos sean los momentos más dulces y felices del día, que sean breves pero adaptados a la ocasión y que sean variados, que todos puedan tener parte de la lectura, ¿no? Que no sea algo monótono, que no sea siempre la misma persona, que los niños puedan escoger la lectura, el tema, que ellos puedan participar, que las oraciones sean cortas, directas. También dice que si llegan visitas a ese horario, que los hagamos participar del culto. Y algo que por ahí a nosotros nos cuesta es el tener un horario fijo. Y eso también nos organiza. Elena dice que las familias ordenadas y disciplinadas es el mejor sermón que podemos dar. Ayer hablaba el pastor Bruno, ¿no? Que de la luz, de ponerla arriba, pero primero que esté la luz en nuestro hogar, ¿no? Así que Dios es misericordioso y nos ha dejado este consejo. Y por ahí creo que quizás hemos intentado hacerlo, todos nosotros, no lo sé, y quizás hemos fracasado porque no fue un momento de gozo o alegría o felicidad. Pero si es la voluntad de Dios que nosotros tengamos ese culto, si Él promete su presencia, si seguimos las indicaciones, vamos a recibir la bendición de Dios y clamamos a Él. Ese momento dice que tiene que ser el momento más feliz, que nuestros hijos puedan recordar como ese momento, como un pedacito de cielo. Y el Señor está dispuesto de hacerlo, hermano, y quiere que lo hagamos. Y ser perseverantes, ¿no? Porque a veces empezamos y después se corta. La falta de poder en la iglesia se debe a la falta de cristianismo en el hogar. Hasta que los padres no tomen su obra como debieran, será difícil que despierten a los jóvenes para que comprendan su deber. Si la religión reina en el hogar, será llevada a la iglesia. Los padres que realizan su obra para Dios son un poder para el bien. Al reprimir y estimular a sus hijos, criándolos en la educación y admonición del Señor, bendicen al vecindario en el cual viven y la iglesia se fortalece por su fiel obra. La obra, no podemos comenzar ninguna obra misionera si no la comenzamos en casa. No vamos a tener éxito afuera si en casa no ordenamos nuestras familias y buscamos a Dios, invocamos su nombre como lo hizo Abraham. El tercer punto es la familia y el sábado. Invito a los hermanos a que busquen Éxodo 31, versículos 16 y 17. Éxodo 31, versículos 16 y 17. Y dice así: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y descansó. El sábado, hermanos, es una señal de quién es el verdadero Dios. Es una señal que distingue entre su verdadero pueblo y el verdadero Dios. Y el versículo 13, así que el sábado nos señala al Creador, pero el versículo 13, miren lo que dice, el mismo capítulo. Versículo 13 del capítulo 31 de Éxodo. Leo al final: para que sepáis que soy yo Jehová que os santifico. El sábado es una señal de que Dios es el Creador, pero es una señal de que es Dios el que nos santifica. ¿Y cómo somos santificados? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Dios es el que santifica, pero Juan 17 dice, tu palabra, dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Somos santificados
por la obediencia a la palabra de Dios. Y el sábado Dios quiere, es un momento especial en cual Dios quiere transformar tu vida, quiere que sea un encuentro especial con Dios. Y ese poder, del poder del Creador que hizo los cielos y la tierra, tiene el poder para crear una nueva criatura. Por eso el sábado es especial y es una señal de distinción en las familias que se van a salvar y las familias que se van a perder. Sabemos que en el último tiempo será la señal de las familias que sean fieles y honren al sábado según el mandamiento y familias que lo deshonren. Quizás ahora nos debemos preguntar si no tenemos que hacer alguna reforma en este aspecto. ¿Cómo estamos guardando el sábado? ¿Lo estamos haciendo como una mera rutina, como una mera costumbre, o lo guardamos como Dios quiere, como una delicia, ¿no? ¿Cómo están los extremos del sábado? ¿Sí? A veces pensamos que guardo el sábado viniendo a la iglesia solo a la mañana y bueno, creo que es para que reflexionemos y siempre tenemos más cosas para aprender y más cosas para ir cambiando. Los casamientos prohibidos. La palabra de Dios ha sido muy clara con respecto a esto. Si vamos al Génesis y estudiamos el capítulo 6, hermanos, les pido que mediten estos primeros 8 versículos del capítulo 6. Dios nos lleva a razonar de efecto a causa. Vemos que el mundo antediluviano llegó a multiplicarse la maldad de tal manera que la violencia era mucha en la tierra, como estamos llegando hoy. Los pensamientos de los hombres eran de continuo hacia el mal. Y la palabra de Dios da la razón de por qué el mundo llegó a ser así. ¿Saben qué pasó? ¿Qué relatan los primeros versículos? Los hijos de Dios contrajeron matrimonios con las hijas de los hombres porque ellas eran hermosas. ¿Y saben qué? Se apartaron de Dios, de la verdad, y llegaron a denigrarse. Más tarde, en Deuteronomios, encontramos la ordenanza de Dios a su pueblo Israel cuando entraron en posesión de Canaán. ¿Qué les dijo? No hagan alianzas con las demás naciones. No den a sus hijos y a sus hijas en casamiento. Y daba la razón para que no se aparten de Jehová. Esto es, hermanos, es un tema muy serio, joven y jovencita. Es un tema muy serio. Tu salvación depende de esta decisión y cuán importante es que nosotros tengamos en cuenta esto. Y Pablo, en 2 Corintios, nos habla que no podemos unirnos en yugo desigual. Aún dentro de la misma iglesia podemos encontrar profesos cristianos que no temen y guardan a Dios, que esa alianza no me va a llevar para el cielo. Por eso nosotros tenemos que prestar atención a este punto. La felicidad y prosperidad de la vida matrimonial dependen de la unidad de los cónyuges. ¿Cómo puede armonizar el ánimo carnal con el ánimo que se ha asimilado el sentir de Cristo? El uno siembra para la carne, piensa y obra de acuerdo con los impulsos de su corazón. El otro siembra para el espíritu, tratando de reprimir el egoísmo, vencer la inclinación propia y vivir en obediencia al Maestro, cuyo siervo profesa ser. Así que hay una perpetua diferencia de gusto, inclinación y propósito. A menos que el creyente gane al impenitente por su firme adhesión a los principios cristianos, lo más común es que se desaliente y venda esos principios por la compañía de una persona que no está relacionada con el cielo. Bueno, este punto, por ahí ustedes van a decir, qué antigüedad, eso era antes, en la época de mis abuelos, en la época de, qué sé yo, antes. Pero leyendo está este consejo, consultar a Dios y a los padres antes de casarse. A veces consultamos a Dios solamente orando, que obvio que está muy bien, tenemos que orar. Pero, como dije al inicio, Dios también se comunica con nosotros por su palabra, por la Biblia, por los libros que ha inspirado a Elena.
Y tenemos que consultar a Dios y leer. Por ejemplo, en el libro Mensajes para los Jóvenes hay una sección, la 15, que habla del noviazgo y el matrimonio. Así que los que están por ponerse de novios o por casarse, nos vamos a ahorrar muchas desilusiones, muchas tristezas, mucho dolor si ponemos en práctica estos consejos. A los padres, a personas mayores, tenemos la historia de Isaac y Abraham, ¿no? Que con nuestra mente de este siglo nos cuesta entender. Pero basémonos en Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, no nos conformemos a las costumbres de este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se nos renueva el entendimiento? ¿No? Leyendo su palabra, ¿sí? Si no, seguimos la corriente del mundo, lo que se usa, lo que está de moda, ¿no? Pero vamos a entender la voluntad de Dios si lo leemos. Y el último punto, hermanos, es un mensaje dirigido a aquellos que todavía no se han casado. Este libro que Dios nos ha dejado, los testimonios, es un libro que debemos leer, de matrimonios casados, pero especialmente también los que todavía no han tomado la decisión de casarse, porque Dios tiene cosas preciosas para ustedes en el camino de la felicidad y en el camino al cielo. Este es un asunto muy importante, porque la felicidad en esta tierra, ¿no? A veces la gente piensa que al casarse va a alcanzar la felicidad plena y toma decisiones tomadas por el impulso y los sentimientos. Y Dios nos lleva, a la medida de la lectura de su palabra, a que tenemos que usar la razón, que tenemos que prestar atención a sus instrucciones, porque Él es nuestro Padre y sabe lo que mejor nos conviene. No hagamos como Sansón, no seamos impulsivos, no nos guiemos por nuestros sentimientos, sino que consultemos a Dios, revisemos lo que Él nos ha dejado para tomar buenas decisiones. Y esta cita que está aquí me llamó la atención, porque fíjense cuál es la tarea de Satanás. Dice, Satanás está constantemente atareado para apresurar a los jóvenes inexpertos hacia una alianza matrimonial. Cuando menos nos gloriemos de los casamientos que se contraen hoy, será mejor será. Como consecuencia de los casamientos apresurados, aún entre el pueblo de Dios se producen separaciones, divorcios y gran confusión en la iglesia. Dios ha bendecido el matrimonio, pero sus bendiciones, nosotros vamos a honrar a Dios en la medida que sigamos sus instrucciones. Así como David pretendía honrarlo en ese camino, en ese viaje, Dios lo reprendió, ¿sí? Dios también exige de nosotros que lo honremos siguiendo sus instrucciones. Bueno, estos son algunos consejos que este turno es el turno de los jóvenes. Algo más. Queremos hacerle un regalo a los jóvenes. Este librito se llama Cartas para Jóvenes Enamorados. Son las cartas inspiradas por Dios, que Dios dirigió a muchos jóvenes y señoritas que pasaron por distintas situaciones en noviazgo, en la hora de decidir casarse. Y a la salida, todos aquellos que quieran tener y escuchar los consejos de Dios, todos aquellos jóvenes, les van a estar entregando algunos de los libros que nosotros con Damasia queremos regalarles. Bueno, como les decía, este culto es más para los jóvenes, las familias que ya están formadas. Igual tenemos muchos consejos en su palabra y en los libros. Pero quiero que nos cuente, Jere, cómo termina la historia de David y el arca. Volvemos a la historia. David fracasó en el primer intento. Intentando honrar a Dios, lo deshonró. Pero recibió la reprensión de Dios. Vio cómo Dios bendijo a la familia de Obed-Edom y ahora cobró ánimo, reflexionó, fue a su palabra y siguió las instrucciones que Dios había indicado para hacer esta obra sagrada. En Primera de Crónicas 15, versículo 12, Él les dice
a los levitas: santificaos, lleven el arca a la ciudad de David, a Jerusalén. Versículo 13, pues por no haberlo hecho así, por no haberse santificado, por no haberse preparado, por no haber seguido las instrucciones de Dios, pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Estamos buscando, hermanos, a Dios según las ordenanzas de Él o según nuestras propias ideas? Así los sacerdotes y levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo, con sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas, cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David. David se dio cuenta de su error, se arrepintió, buscó al Señor según su instrucción y Dios le dio éxito en la empresa. Tenía gozo y alegría por hacer la voluntad de Dios. No era esta segunda vez, era sincero, pero además de ser sincero y hacer esto de corazón, siguió el mandato de Dios. Y Dios honra a aquellos que le honran a Él, escuchando su palabra y poniéndola en práctica. Nosotros hoy, hermanos, tenemos que llevar nuestras familias a la Jerusalén celestial. ¿Prestaremos atención a las indicaciones que Dios nos ha dejado? Esta historia nos enseña que el éxito depende de tomarnos de la mano de Jesús para poder vencer, pero siendo obedientes a las indicaciones que Él nos ha dejado. Por último, busquemos en la Biblia Juan 15:11. Quizás hay familias que están pasando por situaciones difíciles, dificultades, siempre las hay, ¿sí? Pero Dios nos dice, en Juan 15:11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Nuestro gozo sea completo, más allá de las dificultades que podamos tener. Estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas había hablado? Si leemos los versículos anteriores, está hablando de los pámpanos y la vid, ¿sí? De Jesús, la vid verdadera. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de Cristo, ¿sí? Y terminamos con el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será. Si estamos ya casados con dificultades, que hablamos mucho sobre los solteros, permanezcamos en Cristo, guardemos su palabra. Él nos ama y nosotros también lo amamos porque Él nos amó primero, y podamos tener el gozo que Él quiere que tengamos en esta tierra. Y yo quiero invitar a toda la iglesia para que, así como Abraham invitaba a su familia al altar de rodillas para pedirle al Señor la fortaleza, la ayuda y la determinación para poder seguirlo, para buscarlo según lo Él ha indicado. Así que los invito, hermanos, a que de rodillas busquemos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra, porque tú con tierno amor nos tratas, Señor, pacientemente. Todos nosotros, así como
tus hijos que fueron registrados, la historia de sus vidas registrados en la Biblia, muchas veces cayeron en tentación, pero se levantaron, Señor, se arrepintieron, obtuvieron el perdón, y por eso es un aliento para nosotros, porque así como ellos tuvieron fracasos, nosotros los hemos tenido, porque hemos desatendido tus instrucciones, Padre. Por eso te ruego, Padre, que obres en nuestros corazones para que podamos seguirte, para que podamos amarte, para que podamos tener una religión que nos dé gozo, paz, alegría y felicidad al seguir tus ordenanzas, que son santas, justas y buenas, y una bendición para nuestras familias. Señor, ayúdanos a ordenar nuestras familias en el temor de Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, hermanos. Realmente tuvimos un culto muy bendecido. Y vamos a terminar este culto cantando, alabando a Dios. Nos vamos a poner de pie y vamos a cantar juntos el himno Más cerca del hogar, himno número 341. Recordamos que al comenzar la segunda estrofa vamos a empezar a salir desde atrás hacia adelante, ¿sí? Para no amontonarnos en la salida. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar. Más cerca del hogar. Más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer las buenas nuevas. Hay que